nuestros pies del lugar donde estamos, pero además para conocer la sabiduría de pueblos ancestrales que nos marcan hoy en el presente. ¿Habrán sido mentes maravillosas y brillantes, superiores a nosotros? ¿Por qué las culturas de los pueblos originarios de Latinoamérica prevalecen todavía, no se han borrado y lejos de eso, en muchos lugares son revalorizadas? Todo esto lo vamos a conversar, a charlar y a responder después del siguiente informe. Miles de años bajo la piel, creencias y tradiciones que corren por las venas, sabiduría que se devela con el tiempo. Gerardo Alcántara, difusor de la cultura ancestral tolteca, transita el territorio mexicano hace más de 20 años para recopilar la historia escrita, el conocimiento de los pueblos ancestrales que permanecen, la medicina que heredaron los abuelos, el origen de los nombres y la influencia de las energías sagradas del nacimiento. ¿Cuánto reconoce Latinoamérica a sus pueblos de origen? ¿Por qué sus descubrimientos son tan brillantes y continúan vigentes? ¿Eran inteligencias superiores? ¿Y cómo hacer honor a las culturas que son la raíz del presente? Y es un gusto para nosotros recibir en nuestro programa a Gerardo Alcántara, que es difusor de la sabiduría ancestral tolteca, pero además vamos a hablar un montón de capacidades, posibilidades y atributos que tiene con respecto a esto, y Gustavo Fernández, que es nuestro investigador local. Muy bienvenidos ambos. ¿Cómo les va? Gracias. Gracias, Andrea. Y gratamente sorprendidos por el informe, realmente nos fascinó. Y sobre todo lo transmitió la idea de nuestro programa de actividades con mucha fidelidad. Primero, antes de presentarlo, Gerardo, ¿cómo llega la vinculación de ustedes desde Paraná con él y traerlo desde México aquí para poder aprovechar todo lo que él sabe? A ver, vos sabés, Andrea, y el público local lo sabe, que yo desde hace años me dedico, además de la investigación en el campo paranormal, a la investigación de las culturas ancestrales de las civilizaciones desaparecidas, con muchos viajes realizados a México, formándome en distintos puntos históricamente importantes, y bueno, con los años uno va conociendo a los referentes más significativos. En el camino nos encontramos con Gerardo, lo que comienza a ser una formación de maestro a discípulo se transforma en una amistad personal. Estuvimos compartiendo en febrero de este año muchos días, actividades conjuntas, y ahí surgió la idea de decir: tenés que visitar Paraná. Claro. Y del dicho al hecho, en la agrupación Casa del Cóndor, que en nuestro grupo hay muy poco trecho. Y entonces aquí lo trajimos. Gerardo, ¿y cómo ha sido esta invitación para venir hasta Paraná y qué sabías de nosotros? Bueno, realmente por la comunicación que tengo con Gustavo, no es una comunicación nueva. Ya llevamos varios años. Cuando Gustavo visita México, me dice voy para allá, entonces programamos siempre alguna visita a algún lugar energético, algún lugar sagrado, con su plática respectiva. La última vez inclusive con un taller de fin de semana, y bueno, fue tal el gusto de Gustavo y de su gente que dijeron, ¿sabes qué? Pues es que hay que traer la información para acá, pero pues, es más fácil que venga uno a que se desplacen 10. Claro. Entonces ahí partió y nació la idea. ¿Dónde naciste? En México, Distrito Federal. ¿Y cuándo nace tu intención, tu curiosidad, tu pasión por conocer a las culturas ancestrales? Mira, es importante también notar que México es tan extenso y lleno de población y tan distraído en todas sus actividades cotidianas que no realmente empieza el despertar de la cultura y de la curiosidad. Aunque hay muchos libros, tanto del vestigio histórico, la historia oficial, también hay otros tantos y muchas personas que aún transmiten el conocimiento que heredaron los abuelos de palabra en palabra. Entonces, llevo más o menos, que te diré, unos 20 años estudiando a base de libros, a base de museos, de visitas arqueológicas, toda la parte de las culturas, y llevo más o menos unos 10 años ya involucrándome en el pleno de las tradiciones, ¿no? Del conocimiento hablado, y ya un conocimiento un poquito más profundo y no basado tanto en lo que dicen los libros de texto. Hay muchos comentarios, muchas opiniones con respecto a estas civilizaciones previas a los mayas y a los aztecas. ¿Eran mentes superiores? ¿Eran seres superiores a nosotros? Por lo que podemos ver, por ejemplo, en la arquitectura, o con lo que pensaron con el calendario. Fíjate que ahí pasa algo que nosotros siempre manejamos, y es el hecho de que desde que llegó la colonización de lo que hoy es América, la parte europea, por ejemplo, traía mucho la parte del conocimiento.
la parte de estar investigando y de desarrollar técnicas de investigación, conocimiento, ciencia, y entonces la espiritualidad, ojo, no la religión, sino la espiritualidad que es de cada individuo, la empezaron a dejar atrás en el pensamiento del hombre. Entonces entró en un desequilibrio. Nuestras culturas realmente no es que hayan sido superiores, sino simplemente que guardaban un equilibrio entre la espiritualidad y la inteligencia. Entonces eran unos seres que tenían ciencia, pero también tenían conciencia, o sea, la parte espiritual y la parte intelectual. Llevaban ese equilibrio, y ese equilibrio al conjugarse hace que el hombre pueda llegar más lejos. Parte de él atore que ahorita tenemos en cuanto a que ya no es más difícil avanzar científicamente en a lo mejor romper barreras de velocidad de la luz, o en cuanto a ir más abajo en la estructura del estudio de los átomos y cualquier tema que gustes, es por ello, porque como desarmonizamos o desequilibramos esa parte, necesitamos empatarla para seguir creciendo como humanidad. Y cuando vemos las grandes construcciones y lo que ha quedado de estas civilizaciones, uno habla de las presencias extraterrestres, porque no lo puede creer que seres humanos hayan hecho eso. ¿Hay algo de esa presunción? Hay leyendas que sí lo marcan, que quedan en leyendas, no hay un vestigio real. Son construcciones bastante antiguas, por ejemplo Teotihuacán, que es uno de los centros ceremoniales más grandes y más conocidos. Hasta hace poco se decía que se había construido a principios de siglo, a principios de esta era, por ahí del año 3 al 7, y es la versión oficial que todavía varios manejan. Sin embargo, nuevos estudios ya develan que va mucho antes de eso, entre 1200 y 1500 antes de Cristo. En los estudios hasta ahorita que se están realizando y se están avalando para ya ponerlos como oficiales, Entonces realmente sigue siendo un misterio. ¿Cómo se comporta Latinoamérica con respecto al reconocimiento de sus pueblos originarios? Cada vez es más abierto, cada vez hay mayor apertura, estamos recuperando básicamente todo, Hace algunos años México ya aparecía inclusive, por ejemplo, como su lenguaje oficial, el español y el inglés, que teníamos las dos lenguas, cuando en realidad eso nunca ha sido, somos hispanohablantes, y ahorita el rescate de la lengua madre, del náhuatl, tan solo el hecho que ya lo hayan aceptado como lenguaje, porque tiene todas las características de una lengua madre, no de un dialecto, como muchos lo llamaron por mucho tiempo, ya es un avance significativo. Y vamos, aparte de que el náhuatl, hay muchas palabras que a nivel mundial se utilizan, la más popular de ellas, chocolate, que todo en el mundo lo conoce y lo ubica, y que tiene su origen totalmente en el náhuatl, Gerardo, y en tantos años de investigación, ¿hay algún hecho sorprendente, algo que te haya marcado para seguir en este camino, que haya sido una luz en tu investigación, en tu trabajo? Fíjate que es parte de lo que vamos a manejar un poco en los cursos de fin de semana, que cuando dejas un poquito de estudiar y empiezas a entender la raíz del conocimiento, ves que lo puedes aplicar en tu vida cotidiana de una forma maravillosa. Yo de formación soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, del Instituto Politécnico Nacional, una de las escuelas más reconocidas de México, y bueno, me dedico a todo esto por amor, y realmente ves cómo lo puedes conjugar con cosas muy cotidianas, Parte de lo importante es que en los grupos de tradición y conocimiento allá en México, cada vez más son los profesionistas, o sea, con una carrera terminada y con un título profesional, que empiezan a integrarse en estos segmentos y en estos estudios. ¿Por qué? Precisamente por ello, porque te ayudan a desarrollarte mejor como persona, y eso involucrando todos tus aspectos personales actuales. ¿Y hay una energía particular en el momento en el que uno nace que lo lleva a vivir una vida distinta? ¿El nombre, por ejemplo, el lugar donde uno viene? Sí, más o menos es un poco de lo que mencionas. Traemos un estudio ahorita que se llama Tonal Amat, es un estudio bastante antiguo,
Ya algunos libros, actualmente inclusive novelas, empiezan a mencionarlo por la importancia que tiene, y ese estudio es el estudio o el cálculo de las energías de los días. Eso significa Tonalama del náhuatl. Entonces con ello vemos las energías presentes en el momento en que naces, en el momento en que encarnas, y entonces como tu cuerpo es tan sensible en ese momento, adopta las características de ese momento. Entonces el Tonalámatl, cuando te dicen que te calculan tu Tonalámatl, es lo que actualmente muchos conocen como su carta astral, en donde tú puedes ver precisamente cómo te comportas, cómo sientes, o sea, si eres tendido como que al amor, o eres más mental, o necesitas actividades físicas. Y entonces, ya entendiendo eso, por eso también nuestras civilizaciones fueron tan florecientes, porque cuando nacía el niño decían, este trae energías para ser guerrero, este para ser sacerdote, este para ser médico, y entonces no los mandaban a la escuela con todos, sino decían, tú te vas a ir al templo, tú te vas a ir a los temazcales, tú te vas a ir al arte, y los enfocaban desde pequeños en donde iban a ser más funcionales y a brillar más sus energías, ¿no? ¿Ustedes quedan así de encantados cada vez que lo escuchan hablar? Y más también, porque claro, imagínate la posibilidad de disponer de Gerardo durante días, toda una tarde, y lo que la gente va a poder hacer en estos días, porque precisamente la idea es invitar, bueno, a la gente de Paraná a que se acerquen mañana jueves a las 20 horas al Museo Martiniano Leguizamón, esto es en calle Buenos Aires y La Prida, donde Gerardo nos va a obsequiar con una plática, con una conferencia sobre sabiduría ancestral del México prehispánico, que además va a estar ilustrada con imágenes, y que va a cerrar con una ceremonia de ofrenda a la Madre Tierra con la participación de quienes quieran acompañarnos y que estén presentes. El evento de mañana es absolutamente libre y gratuito, lo único que le pedimos a la gente es puntualidad, claro, para poder optimizar el tiempo. Y viernes, sábado y domingo vamos a realizar distintas actividades, dos fundamentalmente. Un taller de Tonalama, esto es, digamos, una especie de taller básico introductorio al calendario tolteca y a la aplicación del calendario tolteca, y un taller de Quinam, que es el yoga tolteca, que es una de las cosas que más me impactó en mis viajes a México, descubrir cómo conocimientos que uno realmente los asocia con el Oriente más antiguo, preexistieron en una América mucho más antigua todavía. Increíble. Como por ejemplo el conocimiento de que había ejercicios y técnicas de respiración posturales que influían sobre las energías de nuestro cuerpo. Y el día domingo vamos a realizar en instalaciones del Casa del Cóndor siembra de nombre, esto es, la determinación del nombre espiritual de cada uno de los asistentes, y cerramos la actividad con una ceremonia de temazcal, algo que nosotros hemos introducido en Paraná hace ya unos años. Pero todo esto comienza entonces en la conferencia, mañana 20 horas, Museo Martiniano Leguizamón, entrada libre y gratuita, con el caballero y su presentación Sabiduría Ancestral del México Prehispánico. Imperdible entonces la posibilidad, como decía él, no podemos irnos todos para allá, pero ha venido él para aquí, así que aprovechémoslo. Es una linda oportunidad. Y aparte totalmente gratis, ¿no? Ha sido un gusto tenerlos a ambos. Gracias, Gustavo Fernández, que es nuestro investigador, Gerardo Alcántara, difusor de la sabiduría ancestral tolteca, pero además él mismo lo ha dicho a través de sus palabras y sus conocimientos, un apasionado por nuestras raíces, por nuestra cultura y un investigador constante. Ha sido un gusto tenerlo en entrevistas. Gracias. Muchísimas gracias y que sea siempre muy bienvenido a la ciudad de Paraná. Gracias, así lo he sentido desde que llegué, y gracias a toda la comunidad argentina y a todos ustedes que me han hecho sentir como en casa. Muchas gracias a ambos, un gusto tenerlos. Un gusto también haber compartido con ustedes esta hora de televisión. Mañana otra vez nos encontramos a las 3 de la tarde en la pantalla del 11 TV con más entrevistas. Siga con el noticiero, ahí también van a poder tener un adelanto de la Noche de los Acordeones junto a una visita internacional desde el País Vasco, así que no se lo pierdan con Carolina Dumé en la próxima edición de Noticias. Muchas gracias y hasta mañana.
Este año, Gigared te da la posibilidad de sumar una tablet para el colegio. Contrata nuestros packs en promoción de televisión, internet y telefonía y suma una tablet para tu hijo a tan solo 1.799 pesos. Llámanos en Paraná al 407-4442, en Santa Fe al 412-4442 o ingresá a www.gigared.com.ar y seguí disfrutando junto a Gigared. Gigared, pensamos en vos. El domingo 9 de agosto los paranaenses vamos a decidir nuestro futuro. Las opciones son claras, o la continuidad de este mal presente o el cambio. Cambiemos por una ciudad mejor para todos y sin exclusiones. Súmate al cambio que necesita Paraná. Sergio Barisco, 2015. Chapino Repuestos, repuesto en general del automotor, suspensión, tren delantero, encendido, embragues, frenos, filtros, lubricantes y aditivos. Anexo Bulonería, el mejor servicio en venta, colocación y control de baterías. Avenida de las Américas, kilómetro 4, teléfono 435-0937, tarjetas de crédito y débito. En Flecha Bus trabajamos día a día, innovando y buscando nuevas alternativas que nos permitan brindar el mejor servicio. Operamos con una amplia cobertura nacional e internacional. Flecha Bus, unidos destinos.